Bienvenido a la sección sobre redes neuronales del curso Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático correspondiente al Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial. Me presento, mi nombre es Francisco Charte Ojeda, soy profesor del área de Arquitectura de Computadores en el Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. En esta sección vamos a introducir los conceptos relativos a las redes neuronales, uno de los modelos de aprendizaje más conocido. Comenzaremos introduciendo algunos conceptos generales sobre el funcionamiento de las redes neuronales artificiales y los fundamentos en que se basan, para a continuación describir los elementos de una neurona artificial y conocer los dos modelos primigenios de este tipo de modelo, Adaline y Perceptron. A continuación se describirá el funcionamiento del que es probablemente el tipo de red neuronal artificial más conocido, que es el perceptrón multicapa, y terminaremos describiendo algunos modelos más avanzados alternativos de redes neuronales artificiales, como son las redes con funciones de base radial y otros tipos de redes neuronales artificiales, como las redes recurrentes, redes de Hopfield, etc. Comencemos entonces con algunos conceptos básicos sobre el funcionamiento de las neuronas y las redes neuronales artificiales. La neurona artificial basa su funcionamiento en la neurona biológica. El cerebro humano cuenta con miles de millones de este tipo de neuronas y con billones de conexiones entre ellas. Si tomamos de manera aislada una neurona, veremos que cuenta con un conjunto de entradas recibidas a través de las sinapsis procedentes de otras neuronas. Estas entradas se acumulan en un núcleo y producen, dependiendo de la intensidad de esas entradas, una señal de activación que a su vez se traduce en una salida que se envía a otras neuronas. El principio de aprendizaje de Hebb nos dice que el proceso de aprendizaje de un cerebro biológico se traduce en la intensificación de las conexiones entre neuronas. Lo que nos dice Hebb es que aquellas neuronas que se activan simultáneamente tienden a fortalecer las conexiones que les unen. Esto nos lleva a pensar que el aprendizaje no modifica el núcleo de la neurona ni su funcionamiento básico, sino que únicamente altera las conexiones entre las neuronas. Es decir, el aprendizaje se acumula en esas conexiones. Basándose en esta idea, McCulloch y Pitts propusieron un tipo de neurona artificial a la que se denomina habitualmente célula de McCulloch-Pitts. Esta célula, como podemos ver en este diagrama, recibe un conjunto de entradas del exterior y estas entradas tienen asociadas cada una de ellas un peso. Este peso sería el análogo a la fortaleza de la conexión entre neuronas. Todas estas entradas se acumulan en el interior de la célula mediante una función básica de suma y, dependiendo de que se alcance o no un determinado umbral, esta célula producirá una salida o no. En la célula básica de McCulloch-Pitts, tanto entradas como salidas son biestables, habitualmente binarias, o 0 o 1, o biestables, menos 1, 1. En este diagrama podemos comprobar cuál es la correspondencia entre los elementos de una neurona biológica y esta célula de McCulloch-Pitts. El punto quizá más importante para nosotros es cómo la fortaleza de las conexiones entre las neuronas se traduce en unos pesos asociados a cada una de las entradas que recibe esta célula. Será en estos pesos donde resida el aprendizaje de esta neurona artificial básica. La formulación matemática de una célula de McCulloch-Pitts es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es hallar el producto de cada uno de los valores de entrada, que, como he dicho anteriormente, es un valor binario o biestable. Se calcula el producto con su peso correspondiente y todos estos valores se acumulan, se suman. Si esta suma, como podemos ver aquí, supera un cierto umbral, la neurona se activa, su salida será 1. En caso contrario, si el valor obtenido de esta acumulación de entradas por pesos no alcanza este umbral, la salida de la neurona de esta célula de McCulloch-Pitts será 0. Si tomamos varias células de McCulloch-Pitts y las unimos, podemos formar una red neuronal artificial básica. En este diagrama tenemos en amarillo 3 posibles entradas que serían binarias. Estas entradas se dirigen a cada una de las células de McCulloch-Pitts. Observamos que no hay conexiones entre las neuronas. Las neuronas solamente tienen como entrada los valores de cada una de las entradas posibles, pero no hay interconexiones entre sí, de tal forma que cada una de ellas actúa como una célula de McCulloch-Pitts independiente y la salida es simplemente una agregación de las salidas de cada una de estas células. Esta sería una red neuronal artificial básica con una estructura simple. Más adelante entraremos en los detalles de cómo funciona una red de este tipo y cómo se entrena para conseguir que aprenda una determinada función.
Además del proceso de aprendizaje en sí, que como digo entraremos en detalle sobre el mismo más adelante, el mayor problema que se plantea a la hora de construir una red neuronal artificial es su arquitectura. La arquitectura de una red neuronal artificial está fijada por el número de capas de neuronas. En este caso tenemos solamente las entradas, una capa de neuronas que acumulan las entradas y aplicando una función determinan si se produce o no una señal de salida y tenemos el resultado, pero podrían existir varias capas adicionales de neuronas intermedias a las que se le suele llamar capas ocultas. También es importante el número de unidades por capa. En este caso tenemos una única capa y esta capa cuenta con 5 unidades o 5 neuronas. Dependiendo del número de unidades que dispongamos en estas capas, la red será capaz de aprender funciones más o menos complejas. Y por último, también es un factor importante el hecho de cómo se conectan entre sí las unidades de estas capas. En este caso, solamente tenemos conexiones entre las entradas y cada una de las unidades, pero podríamos contar con conexiones parciales entre las unidades de cada capa, podríamos contar con conexiones recurrentes hacia atrás o dentro de la misma capa, etc. Todos estos son factores que influyen en el comportamiento de la red neuronal y en su capacidad para aprender. De acuerdo a estos parámetros de arquitectura, podemos clasificar algunos de los tipos de redes neuronales artificiales más conocidas, por ejemplo, según el modelo de aprendizaje, si es supervisado o no supervisado, según el número de capas con que cuenta esta red neuronal artificial o según el tipo de conexión entre unidades. Otros criterios posibles de clasificación serían el tipo de función de activación, más adelante conoceremos los más típicos, y también la profundidad de la red neuronal artificial. En esta sección nos vamos a ocupar sobre todo de redes neuronales artificiales de tipo shallow que tienen pocas capas. Habitualmente suelen contar con una sola capa oculta, pero también hay redes neuronales artificiales que cuentan con muchas capas ocultas, que son las redes de tipo deep, que dan nombre a las técnicas conocidas como deep learning. Una red neuronal artificial puede aplicarse a diferentes campos de aplicación. El más habitual, o los dos más habituales, son la clasificación de patrones y también la aproximación de funciones, tareas de regresión. No obstante, las redes neuronales artificiales también se han aplicado asimismo a predicción de series temporales y también a tareas de optimización y control. Vamos a entrar ahora en algo más de detalle en los elementos que componen una neurona artificial aislada. Como se indicaba en este diagrama que habíamos visto ya anteriormente, contamos con un conjunto de entradas y los pesos que tienen asociadas dichas entradas. Tenemos un peso por cada una de las entradas. Asimismo, tenemos una función de transferencia que habitualmente se limita a calcular el valor acumulado de todas estas entradas por sus pesos. Contamos con un umbral asociado a una función de activación, que es la que determinará si esta neurona simple se activa o no se activa. Y tenemos, en este caso en el diagrama, una única salida, pero podríamos contar con múltiples salidas. La función de transferencia es común para todas las unidades que componen una red neuronal artificial. Se evalúa según esta formulación que tenemos aquí. Sencillamente recorremos todas las entradas, hallamos el producto de cada valor de entrada por su peso, los acumulamos y tenemos el valor h, que será el que se evalúe a continuación en el siguiente paso internamente en esta red neuronal artificial. Lo que se consigue de esta forma es que cada uno de los valores de entrada esté ponderado según la importancia que tiene para la neurona, según el objetivo que quiere aprenderse. Una vez que tenemos este valor h, nos encontramos con la función de activación. La función de activación más básica es la función escalón o función umbral, que simplemente compara este valor h que hemos obtenido de la función de transferencia con el umbral y dependiendo de que lo supere o no lo supere, se genera la salida correspondiente. Aparte de esta función umbral, que podemos ver aquí representada, contamos con otro conjunto de funciones de activación que se utilizan sobre todo en redes neuronales un poco más avanzadas, no tan simples como en la célula de Makulow-Pitts que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, tenemos la función de activación lineal a trozos. Podemos ver que es también biestable, va entre dos valores, en este caso menos 1 y 1, se satura en estos dos extremos, pero para un tramo de valores centrales la función es lineal, con lo cual el valor de salida es proporcional al valor de entrada. Mucho más habituales son las funciones de tipo sigmoidal, como la función logística que podemos ver formulada aquí. Es muy similar a la función lineal, pero se caracteriza porque es continua y suave, lo cual nos permite diferenciarla. Este es un factor importante a la hora de ejecutar el algoritmo de aprendizaje que conoceremos más adelante. Otra función muy similar a la anterior es la función tangente hiperbólica. Se diferencia en que los valores extremos no son 0 y 1, sino menos
menos 1 y 1. Es una función biestable que considera estos dos extremos menos 1 y 1 en lugar de 0 y 1. Asimismo, tenemos entre las funciones más habituales la función gaussiana, que se caracteriza porque la intensidad de la activación de la unidad es proporcional a la cercanía que tiene el patrón de entrada a una cierta posición definida por una media y una desviación. Además de los pesos asociados a cada una de las entradas, en una neurona artificial existe otro parámetro que podríamos ajustar, que es el umbral que determina si la neurona se activará o no activará dependiendo del valor obtenido de la función de transferencia. Para evitar tener que trabajar con un parámetro independiente a los pesos y facilitar su ajuste, lo que se hace habitualmente es que este umbral se convierte en un valor adicional ajustable conjuntamente con los pesos, al que se denomina habitualmente sesgo. De esta forma, aparte de las entradas, se tiene una entrada adicional ficticia con un valor fijo, que suele ser menos 1 o 1, y un peso, al que llamaremos W0, que se ajustará siguiendo el mismo procedimiento de aprendizaje utilizado para el resto de neuronas. Esto nos permite asociar el umbral que se aplica en la función de activación sin necesidad de definir un método aparte para realizar ese ajuste. Extrapolando esta configuración que hasta ahora hemos estado analizando para una única neurona, podemos componer una red neuronal artificial uniendo múltiples unidades de este tipo, cada una con sus entradas y sus pesos. Aquí tendríamos el sesgo a aplicar a las unidades de cada capa que componen cada capa. Como podemos ver, hay un único sesgo para todas ellas, puesto que el sesgo hemos dicho que tiene un valor fijo, pero para cada unidad existe un peso asociado a este sesgo, de tal manera que afectará a cada unidad de forma diferente. Esta configuración que tenemos aquí para una capa se repetiría para cada una de las capas ocultas con que cuente la red, y al final tendríamos una o más unidades de salida, la capa de salida, que acumularían las salidas producidas por las unidades de la última capa oculta. Terminamos este primer vídeo dedicado a las redes neuronales con esta idea global, con esta visión general sobre cuál es la estructura de una red neuronal artificial y cuáles son los elementos que la componen, las entradas, los sesgos, los pesos asociados e internamente sus funciones de transferencia y de activación hasta llegar a la capa de salida donde obtendremos el resultado.